Buenas tardes. El equipo conformado por Brenda Ramírez, Lucía Sotelo y Abril Rojas, de la Licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad Continente Americano, plantel San Luis de la Paz, presenta el tema de prevención del suicidio en adolescentes e intervención en crisis. ¿Qué es el suicidio? Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El suicidio en los adolescentes es una conducta patológica que se define como la preocupación o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. Es un fenómeno que se ha estudiado en adolescentes en diferentes países del mundo desde el punto de vista de los cambios sociales, culturales, económicos y tecnológicos recientes. Causas. Generalmente, el comportamiento suicida ocurre en personas con uno o más de los siguientes factores: trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión, consumo de drogas o alcohol, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, historial de abuso sexual, físico y emocional, cuestiones de vida estresantes como problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales o un divorcio parental. Tengo mis altas y mis bajas, como cualquiera. Quizás más que otros. A veces nadie me entiende. A mí me gusta mi privacidad. Yo no quiero que estén detrás de mí todo el tiempo. Nadie mejor que tú me conoce. Así que, si te das cuenta de que me comporto distinto, de que parezco otra persona, que estoy desanimado, que lloro todo el tiempo, o que me enojo por nada, que no puedo dormir, o que duermo demasiado, y que empiezo a revelar las cosas que más me gustan, que bebo, uso drogas, y que llego tarde a casa, y de repente dejo de hacer las cosas que me gustaban, tanto que sencillamente hago las cosas que antes no hacía. Quizás solo sean cosas normales de mi edad. Podría estar deprimido, pero podría ser algo más. No es que esté cansada, no, no es eso. Es que estoy deprimida. Entonces puede ser que esté pensando en suicidarme. Esto pasa más de lo que piensas y es algo que no debería pasar. Después dirán, no me di cuenta, cambió y no le di la importancia a los cambios. Creí que era solo una etapa, cosas de nosotros, cosas de la adolescencia. Nunca pensé que lo haría. Ojalá me hubiese llamado o texteado. Ojalá me hubiese dicho algo. Ojalá yo le hubiera dicho algo, pero ya es demasiado tarde. Si te das cuenta que estoy actuando muy diferente, que parezco otra persona, haz algo. Pregúntame, ¿qué te pasa? Dime, déjame ayudarte. Pregúntame sin miedo. ¿Estás pensando en hacerte daño? Si yo estuviera pensando en quitarme la vida, quisiera que alguien me preguntara. Quiero sentir que le importo a alguien. Quizás tú piensas que el preguntarme estás empeorando las cosas, como si por preguntarme estuvieras dando la idea de suicidarme. Preguntar no hace daño. Al contrario, la mejor manera para evitar que me suicide es preguntando. ¿Estás pensando en suicidarte? Y si te digo que sí, o quizás, o que a veces lo pienso, por favor, no se te ocurra decirme, estás loco. No seas tan dramática, eso no va a solucionar nada. Solo quieres llamar la atención. No, no digas eso. Lo que deberías decir es, te quiero mucho, eres muy importante para mí. Déjame ayudarte, vamos a poder con esto juntos. Hay mucha gente pensando en suicidarse. La mayoría nunca lo intenta, pero algunos sí. Así que si un joven te dice, quisiera estar muerta, no puedo más, no quiero vivir así, me voy a matar, tómalo en serio. Ayúdame a buscar ayuda. Llévame a un profesional. No me ignores, tómame en serio. Asegúrate que tu hijo o hija siempre tenga a alguien en quien confiar. Juntos, hagan una lista con opciones de ayuda. Si piensas que se puede quitar la vida, pregúntale directamente, ¿estás pensando en hacerte daño?
No esperes a que pase lo peor. Preguntar no hace daño y preguntar puede hacer una gran diferencia. Es su vida, no hay tiempo que perder. El silencio es mortal. Conductas suicidas. Acción de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamento o estrellar un auto a propósito. Población con mayor índice de riesgo suicida. De acuerdo a Bridges y a colaboraciones, México ha mostrado un incremento en suicidio del 150% en jóvenes mexicanos de 5 a 14 años de edad, y es la cuarta causa de muerte, y del 64% de jóvenes entre 15 y 24 años de edad en el periodo de 1900 al 2000. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la población de adolescentes mexicanos contribuye al 17% de todos los suicidios en México, lo que representa un problema de salud pública. Algunos mitos sobre el suicidio son: los que hablan sobre el suicidio no lo llevan a cabo. Los hechos son que de cada 10 personas que se suicidan, 9 habían advertido de forma clara sus intenciones suicidas. La otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo llamar la atención. Los hechos son que las personas a las cuales les han fallado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas excepto el atentar contra su vida. Si de verdad se hubiera querido matar, habría utilizado un método más agresivo. Los hechos son que todo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y de vivir. La elección del método dependerá de la disponibilidad. Todo el que se suicida está deprimido. Los hechos son que aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los que lo hacen presentan este desarrollo. Todo el que se suicida es un enfermo mental. Los hechos son que los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. El suicidio se hereda. Los hechos son: no está demostrado que el suicidio se herede, aunque se puede encontrar varios miembros de una misma familia que hayan terminado sus vidas por suicidio. Puede intervenir el aprendizaje vicario. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulsos. Los hechos son que toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como síndrome presuicidal. Consciente en la constricción de los sentimientos y el intelecto, inhibición de la agresividad, la cual ya no es dirigida para otros y se reserva para sí mismo. Al hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, se le puede incitar a que lo realice. Los hechos son que está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en tal riesgo, en vez de incitar, provocar o introducir en el área esa idea, reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que se le ofrece para el análisis de sus propios pensamientos autodestructivos. Evaluación psicológica de la conducta suicida. Fase previa, antes de iniciar la intervención con el sujeto. Como en toda intervención psicológica, es imprescindible seguir la máxima: sin evaluar ni podemos ni debemos intervenir, y por tanto debemos recabar toda la información disponible con familiares, intervinientes, testigos, etc. Sobre la hora de inicio de la amenaza, el tiempo siempre corre a nuestro favor, ya que el sujeto se cansa, ventila y puede reconsiderar su conducta. Antecedentes psiquiátricos o ingestión de sustancias. La intoxicación o el abuso son variables disposicionales, hipótesis sobre las motivaciones, problemas de pareja, económicos, entre otros. Antecedentes del hecho, discusiones previas, conflictos, despidos, entre otros. Datos biográficos del sujeto: edad, estudios, trabajo, estado civil, hijos, etc. Todos estos datos nos pueden servir para la fase de afrontamiento. Los recursos materiales del sujeto para quitarse la vida, como armas de fuego, arma blanca, gas, entre algunos otros. Fase de afrontamiento en presencia del sujeto suicida. Evaluar la presencia física del sujeto. El estado de nutrición por exceso o defecto pueden indicar enfermedad física. El grado de higiene y aseo personal, las uñas cortadas o descuidadas son indicios del nivel de abandono. Las ojeras o pelo despeinado señalan falta de sueño o que ha estado tumbado en un lugar inapropiado.
Complementos de apariencia física. Es importante valorar desde la forma de vestir hasta los accesorios. Cada uno de los elementos nos aporta datos que podemos utilizar. Evaluar el lenguaje no verbal. La anestesia emocional o falta de transmisión de emociones puede indicar ingesta de fármacos ansiolíticos. Los movimientos o gestos bruscos, la agitación indica hipervigilancia, ataque, defensa, ingesta de cocaína o síndrome de abstinencia. La postura, la disposición de los miembros inferiores o superiores, los movimientos lentos indican posible estado distímico. Los movimientos automáticos pueden indicarnos fases obsesivas, entre otras. La mirada perdida puede indicarnos también ingestión de fármacos. Evaluar elementos paralingüísticos, exceso de defecto en el volumen, tono, cadencia, pausas, voz clara o ronca. Evaluar indicadores psicofisiológicos, hiperventilación, suspiros, temblores, sudoración, entre otros. Son predictores de conductas. Evaluar los contenidos verbales, ideas intuitivas y recurrentes. El sujeto puede repetir las verbalizaciones de los pensamientos e imágenes relacionados con una situación anterior. Son ideas rumiantes que el sujeto utiliza para resignificar síntomas e intentar que sus respondientes integren una situación traumática previa. Hay que intentar que verbalice emocionalmente. Conducta suicida, protocolo de intervención. Confusiones. Las confusiones se producen cuando el sujeto está bajo los efectos del estrés o abuso de psicofármacos o drogas ilegales. Junto con otros síntomas puede deberse a un proceso delirante, alucinario o psicótico. Orientación temporoespacial. El sujeto puede estar desorientado en estas variantes. El psicólogo intentará que tome contacto objetivo con otros vectores, tratando que se centre en el aquí y el ahora. Ideaciones. Son pensamientos circulares. El psicólogo debe intentar distanciar al sujeto del hecho que las produce o que tome contacto con la realidad. También utilizar la contraargumentación. Ideas delirantes. Son verbalizadores de pensamiento fuera de la realidad o altamente distorsionados, pero basados o apoyados en pequeños elementos reales. Son síntomas de un proceso psicótico, de disociación de la abstinencia alcohólica o de la ingesta de psicotropos, abuso de sustancias y también de la interrupción brusca de un tratamiento psiquiátrico. Tiene mal pronóstico. El psicólogo debe alargar el tiempo de intervención para proporcionar la fatiga del sujeto. También intentando la contención poniendo límites. En los casos agudos, las probabilidades disuasorias disminuyen. Alucinaciones. El sujeto percibe sensorialmente estímulos inexistentes. Como en los delirios, la actuación del profesional irá en el mismo sentido. Índice de realidad. Hace referencia a la capacidad del sujeto para conceptualizar su experiencia en un marco objetivo. Es bajo cuando el área emocional perturba gravemente el criterio racional. El psicólogo tendrá como objetivo que el sujeto tome contacto con la realidad. Irá demandando datos objetivos sobre la vida del sujeto. Discurso cognitivo. Puede ser ordenado o desordenado. En el segundo caso, el psicólogo tratará durante el proceso que el sujeto lo ordene. Verborrea. Hace referencia a un ritmo exagerado de contenido verbal y de contenidos dispares desordenados. Se produce en algunos estados previos el brote psicótico, también en las fases eufóricas de los trastornos bipolares. La empatía, la hipoactividad mediante los elementos de comunicación y el tomarse el tiempo necesario son las mejores armas que puede utilizar el psicólogo. Intervención del psicólogo ante un suicidio. Número 1. Presentación. Exponer el nombre y la profesión a la mayor distancia, pero suficiente para tener contacto visual, auditivo con el sujeto. 2. Acercamiento progresivo. Debe hacerse con aproximaciones sucesivas y siempre pidiendo permiso para ello, anticipado, avisado y describiendo cada uno de los movimientos que realice, reforzando el conocimiento verbal o mediante gestos. 3. Utilizar apoyos del entorno para la aproximación. Parece y es natural utilizar elementos propios del entorno para realizar el acercamiento. 4. Acercamiento psicológico. Hay que intentar combinar la aproximación física con la psicológica mediante la conexión empática sucesiva y la escucha activa. Todo ello
lamento, ya que intenta conversarlo de forma inmediata propia al fracaso. En esta fase, el objetivo principal son que el sujeto utilice emociones y sentimientos, localice sensaciones en su cuerpo, exprese pensamientos sobre la propia situación y sobre sus sentimientos, verbalice también sus preocupaciones, aquellos conflictos que le han llevado a situaciones suicidas, utilizar la conversación intrascendente, primero con el elemento del entorno, posteriormente con el elemento personal del sujeto como su presencia física o su profesión, etc. Obtener todas las palabras claves. Son elementos significativos del entendido verbal, sirven y son apoyos para continuar y retomar la conversión. Cuando el sujeto vaya permitiendo el acercamiento psicológico, se podrá comenzar a buscar los motivos que le han llevado a esta situación. El psicólogo seguirá controlando todas las estrategias de la cual activa para conectar con el sujeto, reforzando su aportación con señales de receptores. Esto es más importante saber escuchar que hablar. Acercamiento psicológico al acecho suicida. Cuando el sujeto ponga en evidencia su situación suicida y solamente en este momento el psicólogo debe aprovechar para ser emisor y dar diferentes versiones adaptativas de su situación. En ocasiones el sujeto utiliza la primera persona, lo que piensa, supone o imagina con un argumento objetivo. El profesional tratará que el sujeto reflexione sobre otras situaciones de su vida en las cuales la experiencia, los hechos reales o coincidencias con el sujeto, imágenes, etc. Estas técnicas no deben utilizarse de forma directa como en una consulta, más bien de manera poco intuitiva, con guante blanco para intentar conseguir acuerdos parciales e ir dando al sujeto sensaciones del control. Final de la emergencia. En cada ocasión que le permita al psicólogo intentar que busque razones para vivir como alternativas o razones para morir. Si van a mostrar acuerdos, se les reforzará por ello. En este caso, los estímulos verbales y gestuales solamente tendrán función reforzadora o gratificante cuando se instaure una relación empática entre el sujeto suicida y el profesional, o bien cuando se establezca una jerarquía de argumento en la autoridad a favor del psicólogo. Por ello, el orden de las diferentes fases de la intervención debe ser respetado. Intervención del psicólogo en la familia con los allegados en el intento. Solamente si lo pide o con su permiso intervendrá, involucrará presencialmente en la situación a miembros de la familia o amigos cercanos, pero después de la evolución de la situación, ya que en ocasiones su presencia, si no son parte del problema antecedente, precipitarán la conducta operante automática. Generalmente los estímulos externos elicitan respuestas de más alta intensidad, frecuencia y duración que los eventos privados. Si son parte del problema o la ignoramos, la familia será retirada del campo visual y auditivo mutuo para eliminar su función amenazante o discriminativa. Se buscará un lugar tranquilo, mítico y alejado del lugar. Otro psicólogo será el encargado del acompañamiento y pondrá en marcha las estrategias de ventilación, contención y manejo emocional que se utilizarán en los primeros auxilios psicológicos. Si es posible, tratará de conseguir los datos relevantes de los movimientos del suicidio que hará llegar, si es posible, al profesional que realizará la intervención directa. Intervención del psicólogo en los curiosos. Existe un acuerdo generalizado que es muy negativo para el sujeto suicida tener testigos de su conducta, ya que probabilidad la conmoción por su función amenazante, discriminativa, reforzante, etc. Ante la duda y la falta de análisis funcional de conductas, es mejor no experimentar
ya que es posible que solamente se pueda hacer el ensayo de conducta y el resultado sea fatal. Intervención del psicólogo con los intervinientes presentes. La Policía Local, Nacional, Guardia Civil, bomberos y grupos de rescate pueden tener diferentes funciones para generalmente probabilidad que el sujeto se sienta amenazado y busque el alivio de la adversión. Los elementos como función amenazante o discriminativa son un uniforme, las alarmas, cascos, señales de advertencia, grúas, sirenas, focos, etc. También que cuando intervienen, generalmente lo hacen en grupo, lo que reduce la privacidad y la posible relación empática. Es importante que tanto si se espera al psicólogo como si no se le ha llegado, intervenga con el suicida una sola persona interviniente y con lo menos elementos identificativos. También puede estar presente, pero sin intervenir y en una segunda plano. Otro psicólogo no intervendrá, observará la situación. Este no soy yo. Algo está mal en mí. Siento que algo huyó. Quizás es un alma que conocí. No sé qué hago aquí. Quizás soy alguien más. Me intriga ser así. Siento tristeza por mis papás. ¿Por qué esto suena como despedida? Si aún estoy con vida. No quiero cometer una embestida, pues no es momento de mi partida. Las carcajadas en compañía solían darme miles de años de vida. Un abrazo, un apretón de manos, algo que me diga, estoy contigo, hermano. Si existe algo o alguien, suplico ayuda por mí, pues solo soy un simple quien, en busca de mí. No juzgues mis emociones, ni me pongas una etiqueta. Solo yo conozco mis razones. Por favor, date cuenta.